Yo sé que muchas veces has vivido circunstancias difíciles. Tal vez te han robado durante el día. Tal vez has llegado a tu casa y no has encontrado las cosas porque alguien ha entrado y las ha hurtado. Tal vez te han echado injustamente de tu trabajo. Tal vez han ocurrido cosas por las cuales no hay explicación y te preguntas por qué Dios permite que esto pase. Así es como hoy te queremos contar un testimonio, algo que tal vez tienes que escuchar en este momento porque Dios quiere traer un mensaje a tu vida, un mensaje explícito en el cual te quiere decir que te ama y que todo lo que Él hace, lo hace porque tiene un propósito. Este es el testimonio de Jonathan Montoya y se llama Cadena de Gracia. Mi nombre es Jonathan Montoya, trabajo hace 4 años en la parte de producción audiovisual, también en la parte de alquiler de equipos. Entonces les quiero compartir un testimonio que Dios me permitió vivir para poder edificar tal vez sus vidas y que vean que todas las cosas que Él permite que pasen tienen un propósito y un propósito claro, porque Él en sus planes tiene todas las cosas perfectas y organizadas. El pasado domingo, pues me levanté temprano en la mañana y estaba haciendo mi devocional y la primera palabra que vino ese día fue Hebreos 13, versículos 5 y 6, que dicen: no amen el dinero, estén contentos con todo lo que tienen, pues el Señor Dios dice: no te fallaré y jamás te abandonaré. Entonces, ¿por qué no creer en el Señor? No tengan miedo. ¿Qué me podrá hacer un simple mortal? Mi día inició con esa palabra de Dios. A veces nosotros leemos la palabra y simplemente decimos: qué lindas palabras, Dios, gracias, pero no alcanzamos a entender el significado tan grande que tienen hasta que después Dios no permite que pase una circunstancia para entenderlas. Ese fin de semana yo estaba en la iglesia y un equipo de trabajo estaba cubriendo un evento. Ellos estaban haciendo fotografía y video en el Hotel Tequendama, acá en Bogotá. Entonces a las 8 de la mañana recibo una llamada de mi compañero Duan. Cuando contesto, escucho una voz angustiada y una voz preocupada que estaba a punto de entrar en llanto. Entonces yo le pregunto: ¿qué pasó, Duan? Y él me dice: Jonathan, tenemos un problema. Y yo: ¿qué pasó? Me dice: Jonathan, nos robaron. Y yo: ¿nos robaron, Duan? Y él: sí, pero nos robaron su cámara, la cámara de la empresa. Entonces en ese momento no sabía qué pensar, pero me entró una nostalgia y también entendía la preocupación que Duván tenía. Y tengo que hacer una aclaración: el equipo que nos robaron acá de la oficina tenía un costo de 8 millones de pesos. Entonces la preocupación de él era aún mayor por el valor que tenía este aparato y él era el responsable. Entonces en ese momento yo simplemente le dije: Duván, regálame 5 minutos y ya lo llamo y miramos qué hacemos, qué decisión tomamos. Pero no se mueva, quédese en donde está. Entonces colgué y en ese momento yo me disponía a orar. Quería tener la palabra de Dios para saber qué decir y no ir a herir y no hablar en los sentimientos y en las emociones de ira y de rabia, sino quería tener palabras sabias para Él. Entonces cuando me siento, la primera palabra que se me vino fue en el capítulo 1 de Job, versículos 20, 21, 22 y 23, cuando dice Job en su circunstancia: desnudo hemos venido a este mundo y desnudos nos iremos. Todo lo que tengo el Señor lo ha dado, todo lo que tengo el Señor lo ha quitado. Y él termina alabando al Señor y dice: bendito sea el nombre del Señor. Se me vino esa palabra justo cuando pasó este momento del robo y fue suficiente para tener paz. Y yo dije: Señor, tú permitiste que tuviéramos esta cámara y tú ahora la has quitado. Tú tienes tus planes. Te doy gracias y te alabo, Señor. Y llamé a Duan y le dije: Duan, siga su día normal, sigan con el trabajo y mañana hablamos. No se preocupe, tranquilícese. Y mañana hablamos, no va a pasar nada. Estas cosas pasan en la profesión y en el medio y hoy nos pasó a nosotros. Entonces no se preocupe, Duan, sigue su día normal. Entonces colgué ahí y durante todo el día pues seguí mi vida normal. Yo dije, le daba gracias a Dios porque tenía paz. Me sentía tranquilo y no estaba angustiado por la cámara, por cómo íbamos a reponerla. No, simplemente tenía paz. Ya cayendo la tarde, vino otra palabra a mi cabeza y fue la parábola que está en Mateo 18, que dice la parábola del siervo que no fue agradecido.
Entonces les voy a contar un poquito de qué habla la parábola. Había un rey que quería un día saldar sus cuentas con sus siervos y entonces los mandó llamar uno a uno. Entonces vino un siervo y este le dijo, Señor, yo no tengo. Y él le iba a quitar a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía. Pero este hombre le pidió al rey que le perdonara y que le diera una oportunidad para pagar. Entonces después de esto, la parábola cuenta que este rey tuvo misericordia del hombre y le perdonó su deuda y le dijo que se podía ir. Su deuda era en su momento, hablaba de millones de piezas de plata. Era demasiada la deuda que el hombre tenía, pero el rey lo perdonó. Cuando este hombre sale, él va donde un consiervo, donde un compañero suyo, y él también le adeudaba cientos de monedas de plata. Era mucho más poco el valor que le debían, pero él no consideró nada de lo que estaba pasando y lo que le había pasado y simplemente le dijo, págame mi dinero, no importa cómo tiene que hacer, pero me lo paga. Y lo mandó a apresar y le quitó todo lo que tenía. Cuando las personas vieron la actitud de este hombre que acaba de ser perdonado, fueron y le contaron al rey lo que él había hecho. Entonces cuando el rey se enteró, lo mandó llamar y le dijo, siervo malo, si yo te perdoné, lo mínimo que podrías hacer es perdonar también a la deuda de tu compañero. Y en ese momento, pues, fue apresado hasta que le tuvo que pagar todo al rey por no haber perdonado, pues, a su compañero. Y entonces la palabra termina diciendo ahí que esto es lo que Dios manda hacer. Debemos perdonar de corazón y perdonar en todo momento y en todas circunstancias a las personas. Entonces cuando a mí se me vino esa palabra a la mente, recordé que hace 3 años, yo trabajando en una empresa, yo era mensajero en la empresa y una de mis labores era ir a recoger la caja menor al banco, ir a retirar el dinero. En su momento, mi salario era de 500.000 pesos, que era el salario mínimo. Entonces, y la caja menor de ese día era de 300.000 pesos. Cuando salí del banco, me han hecho el paquete chileno, me abordaron unos sujetos, me embolataron, me confundieron y el punto fue que se han llevado la plata. Cuando yo entro en razón, me preocupé tanto porque yo sabía cuál era mi situación. Yo no tenía dinero, no tenía nada. Y esos 300.000 pesos eran más de una quincena de trabajo. Entonces, de verdad, estaba preocupado y estaba angustiado. Cuando llego a donde mis jefes, les cuento lo que había sucedido, ellos me escucharon y me dijeron, Jonathan, ponga el denuncio esta tarde y mañana hablamos. Entonces, pues esa noche fue tremenda, no sabía cómo iba a ser y la preocupación por responder estaba grande, no pude dormir y estaba muy, muy preocupado. Cuando al día siguiente llego en la mañana y mi jefe me dice, Jonathan, venga, que queremos hablar con usted. Y yo pensaba a ver cómo íbamos a dividir ese dinero para pagarlo, de qué forma, de pronto trabajos extras iba a tener que hacer para poder quedar a paz con mi deuda. Pero cuando escucho las palabras de mi jefe que me dice, Jonathan, no se preocupe, su deuda está perdonada, no nos tiene que pagar el dinero. Yo no lo podía creer, tenía tanta alegría en mi corazón, estaba tan feliz que tenía ganas de saltar y de abrazarlos y de verdad de decirles todo lo que quería, porque era inexplicable. Yo no tenía nada con qué pagar y para mí era todo. Y ellos simplemente me dijeron, está perdonado, Jonathan, no se preocupe, ya no nos debe nada. Cuando vino esa experiencia que Dios permitió que yo viviera y estaba también estudiando la parábola del perdón, yo simplemente dije, Señor, gracias porque sé qué es lo que tengo que hacer. Al día siguiente, cuando voy con Duván, y ya lo tenía que enfrentar después del acontecimiento del robo, entonces lo primero que yo digo es, Duván, cuénteme qué fue lo que pasó, cuénteme qué pasó. Yo quería escuchar cuál era su versión y qué era lo que ellos habían pensado para remediar el costo de la cámara. Entonces ellos me explicaron todo lo del robo, cómo los engatusaron, toda la angustia que Duván tenía y toda la angustia que tuvo Duván y su hermana durante el día domingo y el día lunes. Estaban muy preocupados y no podían estar tranquilos y no tenían paz de nada, porque ellos no sabían cómo iban a pagar el monto de esa cámara y tampoco en la situación que ellos tenían la facilidad de sacar dinero. No hay dinero. Entonces cuando uno no tiene, todo ese dinero es una suma gigante que uno no puede pagar. Entonces ellos me dijeron, Jonathan, el costo de este trabajo lo abonamos a la cámara, tenemos un lente y también lo podemos vender, podemos recuperar 700.000 pesos y sumamos más.
y tal vez la otra parte la podemos pagar con trabajo y no sé, usted me dice cómo hacemos. Ellos no me podían ver a los ojos porque tenían pena y de verdad estaban cargados, se veían muy cargados. Entonces yo les dije, vamos a hacer una cosa, les voy a leer una historia y después de la historia vamos a tomar ya una decisión y miramos cómo hacemos. Entonces les he contado la parábola que el día anterior, pues Dios me puso ahí para darme fortaleza. Y cuando estoy terminando de contar el relato, veo que Jackie, la hermana de Duan, ella estaba llorando. Y Duan también tenía los ojos aguados. Y entonces al finalizar el relato yo les digo, chicos, no se preocupen, tengan paz, porque su deuda ya la pagaron. Ustedes ya no me deben nada a mí. Y les compartí el testimonio que me había pasado hace 3 años, del perdón que habían tenido mis patrones conmigo, y les dije, no se preocupen, a mí me perdonaron, este es el turno que les corresponde a ustedes. Están perdonados, la deuda está saldada. Entonces cuando yo digo estas palabras, estos amigos míos no lo podían creer. Y su rostro, que estaba tan triste y tan oprimido y tan lleno de pena, su rostro aclaró. Y lo único que podían decir ellos era gracias, me decían gracias. Pero de verdad no lo podemos creer. Yo les dije, créanlo, porque de verdad Dios ya pagó por esto y ustedes no me deben nada. Entonces, en ese momento terminamos pues, la parte con Duván y ahí es cuando Dios me da la oportunidad de entender el verdadero significado del perdón. Porque nosotros en nuestra condición de humanos a veces condicionamos la palabra de Dios. Entonces, cuando fue mi turno para que me perdonaran, fue una suma pequeña, fueron 300.000 pesos. Pero ¿qué pasa cuando ya la suma son 8 millones de pesos? ¿El perdón cambia? Ya no es el mismo perdón que tenemos que dar, con alegría. Ya lo pone, el dinero nos pone a pensar de qué forma los perdono parcial, páguenme la mitad y después me pagan la otra mitad. No, ahí fue cuando entendí que no importa la cantidad, lo importante es el perdón y tampoco importa lo grande de la ofensa y lo mínimo de la ofensa. Lo importante es el perdón. Dios a nosotros nos perdonó de una manera increíble. Si nosotros nos pusiéramos a pensar como humanos, ¿cómo podemos pagar todo lo que le debemos a Dios por todos los pecados cometidos? No nos alcanzaría la vida para poder pagar esto. Y Dios simplemente dijo, no se preocupen, yo mandé a mi Hijo Cristo y Él ya pagó todo. O sea, no se preocupen de verdad, ustedes no me deben nada. Entonces ahí nos damos cuenta del amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, que Él ha pagado la deuda que nos correspondía pagar a nosotros. Entonces, la gran enseñanza de esto es que el perdón es en todo momento y no importa la circunstancia ni la condición, debemos perdonar tal cual como Dios a nosotros nos ha perdonado. Y de esa manera nosotros vamos a glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y yo sé que esa fue una buena oportunidad para Duván y su hermana de ver el amor de Dios por medio de esta circunstancia. Y en ese momento ellos tuvieron paz, porque esos 8 millones ya no debían los 8 millones. Y ahora les quiero contar el desenlace de esta historia porque pues Dios es perfecto en todo lo que hace. Tiempo atrás, 90 días, estaba muy pendiente de un cliente que nos debía un dinero en la oficina. Y yo todo el tiempo oraba y le decía, Señor, por favor, permite que le paguen a él para que él nos pueda pagar a nosotros y nosotros podamos seguir haciendo las inversiones que necesitamos y seguir adelante con el negocio. El Señor durante 90 días nos respondió, hasta justo el día después de que pasó el robo de la cámara. Recibo una llamada a las 9 de la mañana de un cliente y me dice, Jonathan, esta tarde te vamos a hacer el pago y vas a poder contar con tu dinero. Cuando yo escucho eso, me lleno de alegría y solo pude darle gracias a Dios por su respuesta, porque el monto que nos adeudaban era el monto casi exacto de la cámara que teníamos que reponer. Entonces ahí veo cómo Dios tenía todo planeado. No fue antes el pago del dinero, fue justo después de que Él permitió que pasara esa circunstancia en donde probó mi carácter y en donde por medio de la circunstancia se pudo testificar y glorificar su nombre frente a Duván y su hermana.
Ahí fue cuando él dijo, listo, Jonathan, ahora sí, tomo el dinero. Y ese dinero lo tenía guardado para este momento, para que no te vieras afectado y de verdad puedas seguir adelante y sigas dándome gloria y honra a mí con lo que yo hago. Entonces, Dios es un Dios completo y todas las cosas que Él permite que pasen son para bien, porque Él tiene un plan. Y también las cosas que en nuestra naturaleza humana son malas o son las cosas que nunca pensamos que nos van a pasar, que son ajenas a nosotros, todas esas cosas también Dios las usa para glorificar su nombre y para ser exaltado con todas las cosas que Él hace. Entonces yo los invito a que de verdad den gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará. Y en las circunstancias difíciles, alábenlo, que todas las palabras que ustedes han aprendido vengan a su mente. Ténganlas claras y díganles, Señor, tú has dicho esto en tu palabra, me pego de tu palabra y sé que tú vas a responder. Y sé que esto es para aprender y sé que esto es para moldear mi carácter y también sé que es para darte honra y gloria a ti porque eso es lo que tengo que hacer. Entonces, todas las cosas que Dios permite que pasen son para bien y la enseñanza de esta situación fue el perdón no lo podemos condicionar. El perdón es simplemente es la esencia de todo. Entonces, debemos perdonar, no importa cuán grande sea la ofensa ni cuán alto sea el valor. El perdón es lo que Dios quiere que hagamos y el perdón es lo que Él vino y nos enseñó. Muchas gracias por escucharme y Dios los bendiga a todos.